Mis amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Les habla su pastor Leonidas Peguero Castillo, pastor de Iglesia Bíblica Nación Santa Norte y este programa desde la oficina del pastor. Vamos a hablar un tema. Hemos estado hablando eh, de la teología bíblica, cómo nosotros podríamos comprender mejor la escritura. Pero hoy vamos a ver cómo nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Hay un texto bíblico que me llena de mucha emoción y es el texto que está en el libro de Romanos capítulo 11, 12, verso 1 y 2, que nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando del cambio paulatino que nosotros vamos teniendo a través del conocimiento bíblico. Este cambio, que no es un cambio estático, es un cambio progresivo, los teólogos le llaman santificación progresiva. Son cambios que se van dando en nuestras vidas para parecernos más a Cristo. Entonces, cuando esto pasa en nosotros, podríamos ver cómo esto ocurre en nuestra vida. Es algo que va pasando y tú muchas veces no te das cuenta hasta que las otras personas van viendo ese cambio, esa transformación que se va dando en el diario vivir. Pero oigan lo siguiente: la transformación por la palabra es un proceso espiritual continuo. Y ese proceso espiritual continuo, donde se contempla la gloria de Dios en las Escrituras. El Espíritu Santo moldea al creyente a la imagen de Cristo. Este cambio de mentalidad y carácter no ocurre por fuerza propia, sino al rendir el corazón y permitir que la verdad divina renueve la vida diaria. Precisamente el domingo, en la predicación que me tocó en la iglesia, hablando de lo que es la santificación posicional y la santificación progresiva, este elemento se va dando. Ninguno de nosotros sabe cuando una persona se convierte realmente o no, hasta que no vemos los frutos o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es lo que la Biblia nos menciona, el fruto del Espíritu. Entonces, este fruto del Espíritu, que no es algo forzado, sino que es algo que se va produciendo, es un axioma que se va produciendo mientras tú más vas conociendo a Cristo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Mientras más nosotros vamos teniendo una relación, es decir, que esa transformación debe ser algo espontáneo. Y aparte de algo espontáneo, debe ser algo provocado. Hay algo que se llama la responsabilidad humana. Nosotros tenemos una responsabilidad. Después que nosotros conocemos al Señor, la responsabilidad nuestra es de orar, leer la Biblia, e ir creciendo en cuanto a los rudimentos de la fe, o como dice el apóstol Pablo, ejercitándonos en la fe. Entonces eso va dando resistencia en nuestras vidas y a veces, y aparte de producir esa resistencia, va a producir en nosotros fortaleza. Entonces, es un proceso progresivo. Somos transformados de gloria en gloria, lo que indica un crecimiento continuo y no un cambio instantáneo.
tanto nosotros podemos ver que muchas veces personas que se convierten hoy y ya mañana podemos ver cambios, pero acuérdense que hay una lucha constante. Es un cambio, es una transformación que se va dando en nosotros. Ya el hombre viejo va menguando y nosotros se va forjando en nosotros una nueva criatura, conforme al propósito del Dios que nos llamó. Y aparte de esto, cuando nosotros empezamos a entender esto, vivimos una vida cristiana en paz, sabiendo que yo no tengo que cambiar a la misma velocidad que cambia el otro, pero sí debe producirse en mí un cambio y una transformación. Y eso es lo que nos llama la Escritura. Esto tiene un papel preponderante el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que les conviene que yo me vaya, hablando Jesús en el libro de Juan, porque si no os enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En esta transformación de la palabra, el papel del Espíritu Santo, la transformación es una obra del Señor, del Espíritu del Señor, no una simple mejora personal. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros la mejor versión que Dios quiere de nuestras vidas. Y al producir esto, entonces vamos a ser aceptables a Dios, vamos a hacer una ofrenda aceptable al Señor. Es una contemplación activa, mirar la gloria de Dios, es decir, estudiar su carácter y amor nos transforma a su imagen. Por eso es tan esencial en este tiempo estudiar la Escritura. ¿Por qué es tan esencial? Porque la Escritura es lo único que nos muestra a nosotros el carácter de Dios, y al nosotros entender el carácter de Dios, entonces eso va haciendo que nosotros seamos transformados a la misma imagen de su gloria. Y para esto se necesita una fe activa, no una fe pasiva. Se necesita una fe activa hasta el punto de que no tienes deseo de orar, no tienes deseo de leer la Biblia, no tienes deseo de congregarte, pero haces un esfuerzo. Es una responsabilidad humana, igual que cuando tú en el día te acuerdas que si no comes, desfalleces. Si no tomas agua, te deshidratas y desfalleces. Es lo mismo cuando nosotros no ponemos atención a la Escritura y la leemos de una manera no para que cambie a otros, no como algo que yo quiero que las personas sí cambien, pero que en mí no está siendo efectiva. Cuando la Escritura es efectiva en mi vida, entonces me voy a dar cuenta que esa transformación que Cristo está provocando en mí hay personas a las cuales yo les soy de ejemplo y ellos van a ver que es posible ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Entonces, es lo que la Biblia llama regeneración. Y esa regeneración se provoca de adentro hacia afuera. Y es lo que la Biblia nos llama a nosotros en esto. Pero la palabra, como un agente de libertad, conocer y vivir la palabra, nos libera de mentiras sociales y prejuicios. Aquí hay algo que vamos a analizar en este momento. Vamos a irnos al libro de Juan. Juan 8:32. En esto de ser transformados por la palabra, nos trae libertad. ¿Por qué? Eso mismo pasa, aunque no soy abogado, pero en el derecho, cuando una persona conoce
lo que le corresponde, tanto su deber como sus privilegios como ciudadano. Cualquier persona puede venir a hostigarte con algo y tú le puedes decir, no, yo tengo libertad para hacer eso. Eso mismo pasa con la palabra y nosotros. Oye lo que dice la palabra. La verdad os hará libres, es el título en el libro de Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. Y oye lo que dice la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay algo que se llama libertad cristiana, que muchos la confunden con un libertinaje. La libertad cristiana no te da permiso a pecar, aunque muchos la toman por esto, sino que te da el entendimiento para no pecar. Y eso es lo que provoca la palabra en esta libertad. Somos libertados por la palabra, somos libertados por el conocimiento de la verdad. Por eso, al conocer esto, vuelvo y repito, podemos vivir una vida de libertad cristiana, una vida de gozo pleno, de alegría plena en el Señor, porque somos transformados a la misma imagen de Él. En esto la palabra es, y lo vemos nosotros aquí en el libro de Juan también. Y vamos a buscarlo. Oye lo que dice la escritura. Capítulo 6. Oye lo que dice en el verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, él ha visto al Padre, ¿verdad? Pero oye lo que dice en el 14:9. Cuando vemos la conversación de Felipe, cuando dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Oye lo que dice la Escritura. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y nos vamos dejando transformar, que es algo por fe, entonces esto va a hacer que el Padre se revele a través de mí. Oye, esto es emocionante. Es que el Padre empieza a obrar una transformación y al parecernos tanto, el Padre y yo, entonces las personas que ven mi vida empiezan a ver la gloria de Dios a través de mí. Es lo que Cristo le está revelando a ellos. Cuando este axioma se mueve en nosotros, que no podríamos definirlo de una manera a veces entendible, porque esa transformación se va dando en nosotros a veces en medio de la noche, en medio de cuando nosotros no entendemos nada, vamos recibiendo esta transformación y vamos siendo guiados por el Espíritu Santo.
ser transformados por la palabra, entonces eso empieza a provocar en nosotros la libertad de los hijos de Dios. Pero oye lo que dice la palabra también. En ese proceso de transformación, y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Oye lo que nos dice la Escritura. Que la misma naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a buscarte este texto, que es un texto clave para nosotros entender esto. Oye lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 3. Déjame buscarlo aquí. Primera de Juan capítulo 3. Oye lo que dice la Escritura. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, oye lo que dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y todo aquel, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Vamos entendiendo esto, cómo funciona. ¿Cómo se va dando ese cambio en nosotros, esa transformación, la cual la Escritura nos revela de una manera extraordinaria? Cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y lo va a hacer a través de la Escritura, como el texto que le dije ahorita, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros somos transformados por la palabra, entonces nosotros empezamos a ver la voluntad de Dios como algo agradable y perfecto. Agradable porque empieza en nosotros a buscarse la voluntad de Dios de una manera extraordinaria, y esa voluntad de Dios en nosotros nos va haciendo vivir una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida en sosiego. Y esa vida en sosiego refleja la paz de Cristo a las personas que nos rodean. Y ellos van a desear recibir esa transformación que se está manifestando en tu vida. Entonces, mis hermanos, ya para que nosotros vayamos aclarando esto, primeramente, déjame decirte lo siguiente. Y es que esa transformación por la palabra, que es un proceso espiritual continuo. Pastor, pero uno no llega a un punto, a una estatura, dice la Biblia, que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuál es el varón perfecto? Dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. La imagen que Dios nos viene pensando, nos viene trayendo a Él, es que nosotros lleguemos a un punto, no que no pequemos, porque dice la Biblia que no hay ese que vive en este mundo que no peque. Pero sí que al nosotros ser transformados y vivir en luz, cuando hay alguna sombra de tiniebla en nosotros, es detectada y nosotros empezamos a repelerla por la palabra. Entonces esta transformación por la palabra empieza a producir en nosotros frutos de justicia, frutos apacibles que van a reflejar la gloria de Dios. Ser transformados, y muchos usan la palabra metamorfosis y otros usan la palabra metanoia como cambio de mentalidad, ser transformados, transformar nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación de nuestro entendimiento, que es algo constante, nosotros día a día vamos a ser bombardeados, vamos a recibir dardos. Dice la palabra que nos cubramos con el yelmo de la salvación para poder, y con el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Nosotros en esta lucha constante, esta lucha de transformación, esta lucha de guianza por el Espíritu, es algo que no es algo pasivo, sino que es una guerra muy activa, porque las fuerzas de la tiniebla no se detienen. Y como las fuerzas de la tiniebla no se detienen, los hijos de Dios siempre tienen que estar preparados para presentar defensa delante de todo aquel que demande una razón de nuestra fe. Es decir, mis amados hermanos y amigos, que cuando nosotros somos transformados por la palabra, vamos a producir el fruto que Dios quiere, y aparte de todo, vamos a ser bendecidos, porque no hay aquel que viva la vida que Dios quiere, como dice la Escritura, que Dios no lo bendiga en este tiempo y después le regale la vida eterna. Es decir, mis amados hermanos, vamos a esforzarnos en la fe, vamos a escudriñar la Escritura, vamos nosotros también a hacer el mayor esfuerzo de fe en la gracia del Señor, porque por la palabra somos transformados, regenerados
y al final de los tiempos vamos a ser glorificados y nos vamos a parecer a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga y esperamos que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a Iglesia Bíblica Nación Santa Norte. Estamos ubicados en Manzana J, número 6, apartamento 2B, INVI, Sabana Perdida, frente al tanque de agua del Salomé Ureña, en el INVI. Nuestros cultos son los domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía, los martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Acabando de salir de aquí, vamos a estar dando un estudio bíblico en Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, y el jueves tenemos culto de adoración familiar de 7 de la noche a 9 de la noche. Es decir, que nos gustaría que nos acompañes y decirte Shalom, que el Dios de paz y misericordia nos bendiga hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. Estamos ready.